Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. La verdad es que tenía un guión preparado para hablar del Mundial de Rusia 2018, pero siento que lo escribí hace tanto tiempo que ya no soy la misma persona, ¿sabes? Así como uno se da cuenta, ¿no? Que la vida, pues, pasa el tiempo, cambian tus opiniones, cambian la manera de percibir, ahora te molesta una cosa, ahora ya no, ahora preferís este plato de comida, luego como que te aburre. Y bueno, en lo personal, el Mundial de Rusia 2018 fue mi cuarto mundial. Así que voy a hablarle un poco desde mi perspectiva, porque si quieres desarrollamos un poco. Mira, el primer mundial para una persona viene a ser el de la ilusión, ¿no? El de la novedad. Todo te parece gigante, todo te parece más brillante de lo que en realidad es. Los uniformes, los colores, los partidos que se juegan de día, los estadios te parecen enormes, los himnos, o sea, ve a los jugadores como superhéroes. Y al final ese primer mundial, quizás sí pueda agarrar algo de aquí, ese primer mundial pues descubrís que el fútbol va más allá y eso te da incluso ese empuje para aprender un poco de geografía, porque siempre se dice, ¿no?, que los futboleros son buenos en geografía y doy fe, es verdad. Entonces el primer mundial viene a ser ese, que te convierte en un aficionado. El segundo mundial es el de, o sea, si el primero es el de la novedad, el segundo el de la ilusión, porque ahora ya sabes lo que estás viendo, ya sabes a lo que te estás metiendo y ya reconoces a jugadores, recordás lo del torneo anterior, empezás a tener tus propias expectativas, ya sabes quién es el favorito, sabes quién va a sorprender, sabes las ausencias, sabes cómo funciona el mundial, porque siempre se pierde uno. Yo siempre le tengo que estar explicando a mi madre, ¿no? Como, ahora si gana este necesita esto para pasar a la siguiente ronda. Entonces ya el segundo mundial, ya ese de la emoción, el de la narrativa, porque ya entendés la historia del torneo, ya sabes lo que significa. Un mundial, ya sabes lo que pasa cuando un equipo queda eliminado, que se siente pues muy triste, y ya el mundial en el que empezás a discutir sobre fútbol, prefiero que gane España porque si gana Brasil, bla, 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 cosas así, ¿no? El tercer mundial ya viene a ser el de la plenitud, el del equilibrio, ¿no? Porque suele ser el momento ideal, porque un aficionado ya conoce perfectamente el fútbol, ya sigue las ligas internacionales, ya reconoce generaciones de jugadores, los veteranos, los que están en su prime, los que son las jóvenes promesas, ya entendés más también de los contextos tácticos, en este caso, ya sabes, el bloque bajo, el gegenpressing, el tiki-taka, el 9 punta, el doble 5, ya sabes todos esos conceptos tácticos y entonces ya tenés más como derecho a comparar, ¿no? La Holanda de este año está mejor que hace 4 años, el equipo de Ecuador puede sorprender y así, ¿no? Y ya ves cómo la joven promesa del 2006 ya para 2014 probablemente no esté en óptimas condiciones para jugar. Y entonces así como ves cómo los jugadores aparecen, cómo llegan a la cima, cómo se despiden. Y entonces el mundial en el que ya lo vivís con un gran nivel de conocimiento y todavía tenés la pasión ahí. Y en mi caso, el cuarto mundial, bueno, en mi caso y en el de todo, es el de la perspectiva, porque ya tenés la memoria inculcada de las cosas históricas que han sucedido, ya has vivido muchas cosas, 3 campeones, por ejemplo, y ya recordás a los jugadores, ya puedes comparar los estilos de fútbol, ya tenés conciencia de que los ciclos pasan, o sea, ya, como dirían en Nicaragua, ya tenés los huevos rayados, ya sabes cómo son los ciclos, cómo funcionan. Y empezás a notar cosas como, mirá, lo que hizo Schürrle en 2014 está casi a la altura de lo que hizo Fabio Grosso en 2006. O decís, lo que hizo Götze en 2014 tiene el mismo valor que lo que hizo Iniesta en 2010. Y cosas así, ¿no? Y entonces el cuarto mundial no es cuando no vivís con una emoción inmediata, sino ya estás viviendo una perspectiva de tu propia vida, la historia de los mundiales, la historia de tu vida, y por eso el cuarto mundial viene a ser el de la nostalgia temprana. Creo yo que a partir del quinto todos tienen un tinte un poco más de, bueno, un mundial más. Pero, bueno, el cuarto mundial es uno que seguís disfrutando, pero ya tiene esa sensación del cierre a lo novedoso, a la emoción,
porque bueno, ya te ocupan otras cosas, te ocupan la factura, el trabajo, los estudios, lo que sea, ¿no? Y para hablar de Rusia 2018, como digo, ya el resto del guión no lo voy a utilizar, porque siento que solo voy a hablar de las cosas que realmente valoro de lo que sucedieron en este mundial. Para empezar, quiero que sepas, si llegaste a minuto 6 aquí, que el episodio del 2018, pero hay un capítulo grabado para Spotify, para YouTube, dejo los links abajo, de 2014, de 2010 y de 2006. Entonces, bueno, y también quiero pedirte a esta altura, como única vez en todo el video, que si te gusta, que vayas comentando lo que yo solicito, porque eso me ayuda a mostrárselo a otra gente. Y no voy a mostrar aquí, yo no sé cuánto va a durar este video, pero me voy a emocionar, tengo ganas de hablar de esto ahora. Y pues si me da ese empujoncito, hacemos el de 2022, lo que espero de 2026 y así. Gracias, y démosle ya con todo, porque mira, siento que el Mundial de Rusia es el inicio de una deriva peligrosa para el fútbol, porque vemos que ya sabes que los mundiales van rotando por continente, ahora en Asia, ahora en África, ahora en Europa, ahora en Sudamérica, y desde Rusia, que no es un país tan futbolero y tiene mucha influencia económica y política por haberle dado el mundial a Rusia. Luego de eso vino Qatar, ahora vienen Estados Unidos, luego hacen esta chanchada de España con Portugal, pero al mismo tiempo Marruecos, pero al mismo tiempo Paraguay, Argentina y Uruguay, porque el centenario. Y entonces ahí se incluyen a todas las confederaciones para en 2034 dársela a Arabia Saudita, otro de los ricos del petróleo, que hacen sport washing, porque el fútbol sigue siendo algo inocente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que creo que esto parte desde 2018, esta tendencia a que el fútbol es un negocio, que cualquier inversor con mucho capital sabe que lo va a recuperar porque hay muchos patrocinios, salen todos los periódicos y así, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir del Mundial de Rusia, que fue pues un Mundial de 32 selecciones, 8 grupos de 4, sobre su aura. Yo creo que el más como tosco para recordar, por ejemplo, me baso en que la mascota del Mundial de Rusia, el lobo Savivaka, no es tan memorable como Sakumi en 2010 o como Fuleko en 2014, mucho menos ya Naranjito en el 82, ni el Piquelín o como se llame, del chilito este del 86. Y la pelota también, la Telstar 18, no es el Tango, no es la Febernova del 2002, no es el Team Heist de 2006, ni el Yaulani de 2010, ni el Brazuca de 2014. No tiene esa aura, es como más... No sé si es porque el cuarto mundial. Decime cuántos mundiales has visto. Y decime si el cuarto mundial te dio un poco más, fue un poco más indiferente. Yo siento que puede ser eso. Pero también yo como nicaragüense sabemos lo que vivimos en 2018 y hubo mucha gente que no prendió la tele para ver el Mundial de 2018 ni la final de la Champions de 2018 porque había mucho revuelo en el país y bueno, eso quiero decirlo, sí quiero decirlo que 2018 me recuerda obviamente a esa época. Yo me acuerdo ver varios partidos y que no se podía salir de la casa, ¿no? En este caso hablemos de la ausencia. Italia falló en el repechaje contra Suecia, era impensable, ¿no? Italia va a clasificar, claro. Italia con Buffon, ya con una generación muy antigua, y si Rusia fue el declive del fútbol en general, pues este proceso eliminatorio para Rusia fue el declive catastrófico para Italia, porque no han vuelto a un mundial ni volverán como mínimo hasta 2030. Y no han jugado un partido de fase eliminatoria desde 2006, 20 años ya. Pero bueno, en 2018 era impensable ese derrotero para ese futuro, para Italia, que no fallaba desde 1958, eran 60 años sin fallar y ahí está, ahí sucedió y sigue pasando. También otro que se quedó fuera fue Holanda, hizo una fase de grupo desastrosa. Holanda, y sorprendía porque Holanda era tercer lugar en Brasil y finalista en Sudáfrica en los últimos 2 mundiales. También otro que se quedó fuera fue Chile, que era campeón de la
de la Copa América 2015, de la Copa América Centenario 2016, finalista de la Confederaciones 2017, y que se quedara Chile fuera por diferencia de goles con Perú para ir al repechaje, que Perú fue al repechaje con Nueva Zelanda y ganó Perú. Y en el otro repechaje fue Australia-Honduras, se quedó fuera Honduras. Pero otra ausencia mucho más pesada, a ver, no mucho más pesada, sino que el ratio de su potencia comparado con sus rivales, es sorprendente cómo se quedó fuera Estados Unidos. Porque, bueno, necesitaba puntuar en Trinidad, una Trinidad y Tobago eliminada en la última jornada del hexagonal, y Estados Unidos perdió sorprendentemente ahí con Pulisic, ya con ¿cómo se llama el 4? El defensor, el que era Bradley Cooper, el actor, Bob Bradley, sé que era Bradley, bueno, con Graham Susi, bueno, etcétera, ¿no? Estados Unidos se quedó fuera sorprendentemente, en detrimento de la debutante Panamá, Costa Rica, México y Honduras, que fue al repechaje. Estados Unidos se quedó fuera y Trinidad y Tobago también quedó eliminado en ese hexagonal. Y hablando de Panamá, debutante, después de muchos castañazos, ¿no? Mucho quedarse fuera en la última jornada en 2014 y muchas derrotas dolorosas para Panamá, se clasificó al 2018 y fue, pues, a partir de ahí óptimo todo, ¿no? Y la otra debutante fue Islandia, que fue por mucho tiempo, ¿no?, el país más pequeño, el país menos poblado y todo eso. Ahora con Curazao, con Cabo Verde y todo eso, pues son récords que va a ir perdiendo poco a poco Islandia. Esto del fútbol, del otro día me golpearon ahí. Bueno, empezamos ya entonces con el rodaje, ¿no?, de lo que vino a ser el Mundial. Bueno, también decir, uno de los nombres propios de este Mundial fue cuando vimos a este señor, ya lo empezamos a conocer. Lo tengo repetido, por cierto, si alguien lo necesita, que me hable. Mira, vamos a hablar voy a hacer un recorrido por los grupos y vamos a hablar, porque al final, si decís, por ejemplo, le enseñé los podcasts anteriores a una amiga, Eunice, que está empezando a ver fútbol, y dijo, son muy densos estos capítulos, quizá no sé yo tanto de fútbol y no sé, no me importó que Suárez volviera de una lesión larga para eliminar a Inglaterra en la fase de grupos de 2014, no lo sabía, no me interesa. Bueno, en este caso, a partir de aquí, la tónica del video va a ser a puro recorrido de lo que fue el torneo y algunas valoraciones también. Por ejemplo, el grupo A, partido inaugural, soso, Rusia, Arabia Saudí, mucha expectativa, y al final fue un 5-0 con Golovin, creo que puedo ver aquí, sí, Gasinski, Cheryshev, Tsiuba y Golovin, que hizo un tiro libre espectacular. Pero bueno, Rusia ganó, Uruguay le ganó a Egipto, que llegaba sin Salah, por esa lesión en la final de la Champions contra Sergio Ramos, Salah jugó. Salah incluso hizo un gol contra Arabia en la jornada 3. Pero era un grupo parejo, pero se esperaba que pasaran Uruguay y Rusia, y quizá Egipto, si Salah, que estaba casi que en su prime, hubiera Mohamed Salah llegado en buen estado. Pero no fue así, y se definió en la última jornada del grupo entre Uruguay y Rusia, que Uruguay goleó a los locales con gol de Suárez, autogol de Cheryshev, y Cavani sentenció al 90. Grupo B, un grupazo con España, Portugal, Irán y Marruecos. Marruecos ya sabemos que en el Mundial siguiente llegó a las semifinales. Y bueno, de hecho Marruecos en 2022 eliminó a España y a Portugal, octavo y cuarto. Pero bueno, en 2018 lo que nos ocupa es este grupo, el grupo del mejor partido de Cristiano Ronaldo en los Mundiales. Hat-trick contra España. Partidazo, porque también hay un gol de Nacho Fernández, que se llama exactamente igual que yo. También tenía el 6 en la espalda, y los que me conocen saben que tengo el 6 en el arroba de Twitter, de Instagram. Y un golazo de Nacho Fernández, si pueden verlo. Gol de Nacho Fernández a Portugal, golazo. Cristiano le mete ese gol a De Gea también. Una España que llegó con lo de Lopetegui, que se tuvo que... Lo despidieron porque iba a fichar con el Real Madrid. Y llegó Fernando Hierro 4 días antes del primer partido de España. Y bueno, Portugal estuvo coqueteando con quedar de nuevo eliminado en fase de grupos como en el 2014, porque Irán le hizo un gol. Portugal era líder de grupo, y Irán le hizo un gol y casi le hace otro y casi lo deja fuera en fase de grupo. Y grupo C,
Francia, Dinamarca, Perú, Australia. El grupo se repitió casi al 75%. En 2022, Francia, Dinamarca, Australia y Túnez en vez de Perú, porque Perú no clasificó a Qatar. Pero bueno, fue un grupo donde Francia en realidad se lo vio difícil, o sea, la vio pálida o no fue fácil, porque fue contra Australia 2-1, contra Perú 1-0 apenas. Creo que ahí metió su primer gol Mbappé, sí, y luego empata contra Francia-Dinamarca 0-0. Y no fue un paseo, la fase de grupos le costó. Perú, pues Cuevas, recuerdo que falló un penal contra Dinamarca, que eso le complicó ya al resto del grupo, porque ya le tocaba a Francia, ya le tocaba a Australia, a pesar de que Perú le ganó a Australia y Perú quedó tercero. Francia primero, Dinamarca segundo. El grupo D probablemente fue uno de los más sorprendentes, porque estaba la presencia de Croacia, Argentina, Nigeria, Islandia. ¿Y qué pasó? Que en el primer partido del grupo, Argentina empata 1-1 con Islandia, el equipo más amateur, por así decirlo, del mundial entero. Messi falla un penal, mete gol Sergio Agüero, pero en Moscú pues el gol de Finn Bogason le arruinó los planes a Argentina, y a partir de ahí la Argentina de Sampaoli, la Argentina que no sabía qué portero poner, si Armani o Caballero, la Argentina que no tenía un 9 de referencia, la Argentina que tenía a Maxi Meza y a Cristian Pavón como alternativa en la delantera, que estaba con doble 5, Mascherano Biglia, muy poca salida de balón, mucho músculo, pero no era suficiente, y con Otamendi, con Rojo, un fútbol bastante tosco, y ante todo o sea, fue como si el éxito de 2014 no se pudo trasladar para nada a 2018. Estaba Nigeria, una buena Nigeria, con John Obi Mikel, con Victor Moses, con Iheanacho, que estaba rompiéndola, no sé si en el United o todavía en el Leicester, con Ndidi y entre otros jugadores protagonistas. Entonces, 1-1, luego Croacia golea a Argentina, eso le da el liderato y deja a Argentina al borde de la eliminación. Además, la diferencia de goles en los grupos pesa un montón, y ese error de Willy Caballero pues no se pudo recuperar de eso Argentina. Nigeria le ganó a Islandia y Nigeria lo tenía en las manos, con el empate pasaba a Nigeria, pero Argentina, el gol de Messi ya sabemos del primer tiempo, la baja con la rodilla, pase magnífico de Ever Banega, define con la derecha sin que la pelota caiga, es un golazo de Messi. Luego hay un penal de Mascherano sobre Victor Moses, diría, y lo convierte el mismo Moses de penal, y aquí ya hubo cambio de arquero, ya estaba Armani, y Rojo al 86 hace un gol que le da el pase. Vimos luego de eso la celebración de Maradona en las gradas, y Croacia certificó su primer lugar con la victoria contra Islandia. El grupo de Brasil fue bastante soso, voy a hablar muy ligero de esto, porque bueno, ¿qué pasó? Brasil empata con Suiza, con la Brasil de Coutinho, de Neymar, de Casemiro, empata con Suiza, bastante descafeinado ese partido. Luego Costa Rica se lleva el partido vivo hasta el segundo tiempo, con gol de Kolarov, pierde con Serbia. Se lleva el partido con 0-0 con Brasil, hasta que en el 91 creo que marca Coutinho, sí, y luego Neymar hace el 2-0, y ya Costa Rica llega eliminado a la tercera fecha, y Suiza clasifica como segundo, Brasil de primero, Costa Rica eliminado. Este grupo F, del de México, es espectacular, porque Suecia, México, Corea y Alemania, todos decían, bueno, Francia del 2010, porque Francia llega a la final del 2006, Francia del 2010, bueno, tenía a Domenech, que alineaba a los jugadores según su signo astral. Italia en 2014, bueno, quedó con un grupo con Uruguay, con Italia, Italia quedó un grupo con Uruguay, con Inglaterra, con Costa Rica, que fue la sorpresa. Se entiende que haya quedado fuera, además los jugadores eran muy envejecidos, estaba ahí jugando con Mantovani, con Candreva, con Nocherino, o sea, le fue muy mal a Italia en 2014, se entiende, pero Alemania no tiene vejez, Alemania, tiene un grupo fácil, Alemania no le va a pasar esto que le ha pasado a España, que España ganó el Mundial en 2010 y en 2014 se queda fuera, no le va a pasar a Alemania, además si está con Corea y con México, ¿qué le va a pasar? Pierde el 17 de junio con gol del Chucky Lozano,
y luego le gana en el último minuto a Suecia, gol de tiro libre de Toni Kroos, un golazo. Pero no sé, no convencía. Luego el empate con Corea no le bastaba y a la hora de buscar la victoria para quedar en primer lugar también, anota Jong Won Kim y al 93 y al 96 Heung-min Son certifica la eliminación alemana. Shock para todo el mundo. Y Suecia, que también pudo conseguir ese primer lugar goleando a México, un México que en realidad le bastaba no ser goleado para ser primer grupo. El empate le bastaba a México para pasar de primer grupo, evitar a Brasil y tratar de conseguir ese quinto partido que, bueno, como ya te spoileé, Brasil eliminó en octavo a México, un partido bastante insípido, no tuvo cómo meterle las manos la selección de CONCACAF. Bélgica, Inglaterra, Túnez, Panamá. De este grupo salen 2 semifinalistas. De hecho, el partido por el tercer lugar, Bélgica, Inglaterra. El de grupos lo gana Bélgica con, creo que un golazo de Januzaj al 51. Un golazo, es un muy buen gol. Pero bueno, Bélgica se impone, queda en primer lugar. Es la Bélgica en su prime, con Hazard, con De Bruyne, con Courtois, con Lukaku, con Mertens. Una selección increíble, con Batshuayi. Y tenían de revulsivo a la perla esta del United, Januzaj. A Inglaterra le cuesta mucho. Túnez hace un doblete, Harry Kane, pero después golea a Panamá, que está ese meme, ¿no?, eterno de que Felipe Baloy, creo que, déjame te digo, sí, Baloy hace el 6-1 y se convierte como en burla, ¿no?, de no sé, de celebrar cosas sin sentido. Pero ojo, así se entiende el meme, pero para mí es un logro tremendo lo que logró Panamá con ese gol, porque ahora ya no tenés esa necesidad de vamos a hacer el primer gol, así como Nicaragua, por ejemplo, nunca ha marcado en Copa Oro. Panamá ya sabe lo que es meter un gol en un mundial a Inglaterra. Siguiendo el grupo H, el último grupo, se define por... Este grupo es también, porque no hay una superpotencia, no hay un equipo súper débil. Pero estaba Colombia, la Colombia de James, la Colombia de Quintero, una Colombia muy buena, con Japón y con Senegal y con Polonia. ¿Qué pasa en este grupo? Se define por tarjeta amarilla, porque Japón hizo 4 goles, recibió 4 goles. Senegal hizo 4 goles, recibió 4 goles. Ambos hicieron 4 puntos. Entre ellos empataron 2-2. Por lo tanto, el siguiente criterio eran las tarjetas amarillas. Y de hecho creo que hay un estudio psicológico de que para los árbitros es más fácil amonestar al visitante, al de uniforme más oscuro, al de piel más oscura. No me pregunten por qué, investíguenlo ustedes. Creo que es así, pero bueno, Senegal resulta que tenía más amarillas que Japón y eso elimina a los africanos y pasa Colombia de primero, Japón de segundo. Que Japón, ojo con Japón, para ese mundial, para el siguiente y para este, Japón promete, está en el buen camino, creo yo. Luego tenemos los octavos de final. El 30 de junio caen eliminados Messi y Cristiano al mismo día. A primera hora de la mañana, Francia, el mejor partido del mundial, elimina a Argentina 4-3. Un partido donde pasa de todo, pasa el show de Mbappé para que le hagan un penalti al minuto 13, lo convierte Griezmann. Luego de eso empata Di María con un golazo de fuera del área. Luego de eso, Gabriel Mercado al inicio del segundo tiempo, asistencia de Messi, hace el 2-1 para Argentina y hace unos cambios ahí Sampaoli para defender, pero mete a Facio, pero lamentablemente se desata Mbappé, hace un gol al 63, hace otro al 68. Armani le hicieron 4 tiros, 4 goles ese día y a partir de ahí hace el 4-3 Agüero en casi la última jugada. Después tuvo otra, Maxi Meza, que se la pudo haber pasado a Messi, pero no fue y al final así quedó eliminada Argentina el mismo día que Portugal. Portugal lo eliminó Cavani prácticamente con Uruguay y a partir de ahí vemos que los dos más grandes íconos del fútbol mundial se quedan eliminados el mismo día, el 30 de junio de 2018 del mundial. Luego de eso, la sorpresa, ¿no? España pierde con Rusia en penales, falla un penal Yago Aspas, falla creo
No lo sé de memoria quién falla, pero sí, hay un penalti de Piqué dentro del tiempo reglamentario para el 1-1. Y la España de Iniesta, de Isco, de Sergio Ramos, pues no puede con los locales, y eso fue un show, ¿no? Para España, un shock que se hayan ido a las primeras de cambio, porque España, fuera de lo que hizo en 2010, no tiene una gran tradición en la eliminatoria, o sea, en la fase eliminatoria de los mundiales, porque en 2002 lo elimina Corea en octavos, en 2000 o en cuartos, octavos, cuartos, diría que cuartos, porque creo que en octavos es con Irlanda. Bueno, en 2006 lo elimina Francia en octavos, en 2010 son campeones, en 2014 se van en grupos, en 2018 te elimina Rusia a las primeras de cambio, y en 2022 te elimina Marruecos a la primera de cambio. No tiene en realidad un buen bagaje histórico España en los mundiales. Ese mismo día también hay otra tanda de penales, Croacia-Dinamarca. Schmeichel se luce en la tanda de penales, pero a pesar de todo se impone. Modric creo que falla un penal ese día, pero se impone Croacia contra Dinamarca, y eso hace que Rusia en cuartos se enfrente contra Croacia. Y estaba claramente demarcado, ¿no? De este lado de los mundiales, de este lado del cuadro, estaba Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica, y de este estaba pues Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra, que no supo aprovechar ese camino que tenía. Ahora vamos a hablar de lo que les sucedió. Como dije, Brasil eliminó fácil 2-0 a México. Bélgica y Japón, otro de los mejores partidos del mundial. Japón iba ganando 2-0, un shock, una sorpresa. Y Bélgica remontó porque Japón, bueno, siguió jugando al ataque, siguió buscando, nunca se metió a defender, y pues la potencia de una Bélgica en su prime le bastó para remontar el partido. Luego de eso, el Suecia-Suiza, que confunde a todo el mundo, ¿no? Se definió con un 1-0. Colombia-Inglaterra fue un buen partido también. Recuerdo el gol de Yerry Mina, y al final Inglaterra, que siempre fue un equipo cruzado con los penales en los mundiales, porque en 2006 lo elimina Portugal en cuartos, y entre otras, ¿no? Entre muchas tandas de penal que siempre perdió Inglaterra, le gana a Colombia en penales. Y luego ya en la siguiente ronda, en los cuartos, se da este Uruguay-Francia, que bueno, uno dice, creo que estaba suspendido Suárez, o no sé por qué no jugó, pero debería saberlo, la verdad. Pero no jugó, y ahí está el error de Muslera a gol de Griezmann, que no sé por qué le tiene Griezmann tanto cariño a Uruguay. Pero bueno, el punto es que comete un error el portero Muslera y condena el otro gol de Varane, y eso ya no le pudo meter las manos Uruguay a Francia. Brasil-Bélgica es un partido, bueno, de mucha mala suerte para Brasil, empezando por el autogol. Es más, déjame buscar la alineación Brasil-Bélgica 2018. Además, se habló mucho en ese tiempo de que Bélgica, pues bueno, es una preparación desde 2002 para llegar a donde habían llegado. En ese partido lo juegan Alisson, Marcelo, Miranda era el capitán, muy raro, Thiago Silva, Fagner, lateral derecho, no estaba Dani Alves, Fernandinho, que fue el del autogol, Paulinho, que venía a hacer un año magnífico con el Barça, Coutinho, que recién había fichado con el Barça, Gabriel Jesús, William, el del Chelsea, y Neymar. Y por parte de Bélgica, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Fellaini, Nasser Chadli, Axel Witsel, Munier, Kompany, Alderweireld, Vertonghen y Courtois. Equipazo por donde se vea. Fernandinho autogol, De Bruyne el 2-0 y Renato Augusto al 76 no le alcanzó. Luego en los últimos minutos hay un tiro de Neymar que Courtois para, pero de esas paradas monumentales que dan mucho valor. Y así se entienden ciertas victorias, con ciertas atajadas. Rusia pierde con un partidazo épico con Croacia, con la lluvia, con los penales, pero bueno, pierden los locales, se le acaba el sueño, y Croacia pues otra prórroga, porque al final Croacia, ¿qué hizo? Croacia prórroga contra Dinamarca, prórroga contra Rusia, prórroga contra Inglaterra. Eso quiere decir que al llegar a la final prácticamente Croacia había jugado un partido más que Francia en el mismo periodo, ¿no? Y
Bueno, Suecia contra Inglaterra fue bastante plácido para Inglaterra. Y en semis, ya con 4 europeos nuevamente, como en 2006. Y sí, en 2006, porque en 2010 estuvo Uruguay. Francia-Bélgica, gol de Umtiti de córner, un partido donde Mbappé no pudo brillar, donde Griezmann no pudo brillar, pero se define a pelota parada. Y esa otra deriva que ha tenido el fútbol, que ante tanta astucia, fuerza, rapidez, tan poca utilización de espacio, el fútbol ha venido priorizando o dándole más importancia a la pelota parada. Y ahí vemos, ese partido fue así, porque Umtiti hace un gol en un tiro de esquina. Y eso fue todo lo que sucedió en un partido que no tuvo mucha sustancia. Como el Croacia-Inglaterra, que no se define en penales, pero sí en tiempo extra, gol de Trippier, de tiro libre, recuerdo, y ya en la prórroga, o sea, empata Croacia durante el partido. Déjame buscar, porque no tengo a mano, Inglaterra 2018, no tengo a mano lo que pasó. Perisic empató al 68 y Mandzukic en el estadio de Luzhniki, el estadio mismo donde se jugó la final, sentenció ahí Croacia contra Inglaterra, Mandzukic, y vimos un partido por tercer puesto que se repitió en la fase de grupos. Como dijimos, Bélgica-Inglaterra, lo gana en San Petersburgo, lo gana Bélgica, lo gana 2-0 con goles de Meunier y Hazard. No hubo mucha disputa, porque entrando en el partido lo gana Bélgica y casi terminando el partido lo remata Hazard. Y la final tiene muchos goles, y veníamos de un 1-0 en 2014, un 1-0 en 2010 en prórroga también, un 1-1 en prórroga en penales incluso en 2006, un 2-0 en 2002, un 3-0 en el 98, un 0-0 en el 94, un 1-0 en el 90, y hasta el 86 no hubo tantos goles en una final. 4-2, Mandzukic hizo el primer autogol en la historia de los mundiales. Griezmann hizo el primer penal pitado por VAR en una final. Perisic hizo el 1-1, pero Griezmann hizo el 2-1 muy rápido. Luego ya el 3-1 y el 4-1, Pogba y Mbappé, pues a su ancha hicieron el 4-1, y luego de un error muy grave de Hugo Lloris, Mandzukic lo maquilló el resultado, y resarciéndose del autogol que había hecho también en el partido. El árbitro fue Néstor Pitana, y bueno, Francia conseguía así su segunda estrella. Jugador joven del torneo Mbappé, máximo goleador Harry Kane con 6, pero la verdad es que contra Túnez y contra Panamá hizo 4. El guante de oro para Courtois, obviamente, y el mejor gol, el de Pavard contra Argentina. El Mundial de 2018, pues como ves, pasaron muchas cosas. Creo que las ausencias son muy importantes, porque al final no hubo ese destello, ese fútbol con destello. Lo ganó Francia por ¿cómo se llama? Por dedicación, por faena, por tener la capacidad de cubrir mayor zona del campo, por tener a Thauvin listo para las contras, tener a Griezmann, un artista con la pelota, tener a Mbappé, que era una flecha. Yo creo que al final lo de Francia, que ya vimos que no se paseó en fase de grupo, le costó contra una Argentina muy débil. Uruguay le fue fácil, Bélgica fue muy disputado, y Croacia, que ya estaba extenuada, pues le costó también, ¿no? Entonces, la revelación, Croacia, Rusia, Bélgica, incluso si querés, Messi y Cristiano no cumplieron las expectativas del Mundial. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la música, en la final interpretaron Nicky Jam, Will Smith, J Balvin, Jason Derulo, que tenía una canción con Maluma. Y bueno, era un verano en el que dominaba bastante el reggaetón, ¿no? El 2018 al final tuvo esta narrativa de ser un mundial en un país no tradicional, donde no es tan memorable como los otros mundiales, como ya dije, desde la pelota, desde la mascota, desde los partidos mismos, no sé, porque en el 2006 pasaron muchas cosas. El cabezazo de Zidane a Materazzi, la expulsión triple, o sea, las 3 amarillas en el partido de Croacia contra Australia, no sé, la batalla de
de Gelsenkirchen, puede ser que fue, donde el árbitro ruso sacó 16 tarjetas entre el Portugal-Holanda, el Cristiano que elimina a Inglaterra, recordemos que el Cristiano jugaba en el Manchester, cosas muy épicas que pasaron en el 2006, cosas épicas como el 2010, el Pulpo Paul, el gol fantasma de Lampard contra Alemania, el debut de España perdiendo contra Suiza en el 2010. Siento que fue un poco más épico. Uruguay llegando a semifinales, fue, no sé, siento que, bueno, el 2014 ya ni te digo, con Costa Rica, con Grecia pasando la fase de grupo, con el 7-1 de Alemania a Brasil, siento que faltaron varias de estas cosas. Siento que destaca el 4-3 de Francia-Argentina, destaca el 3-2 de Bélgica a Japón, pero en realidad en cuanto al bloque emocional no sé si soy yo, pero no me quedan tantas memorias, ¿no? O 2022 que en epicidad le gana por mucho al Mundial de Rusia, empezando por la final Argentina-Francia, Marruecos eliminando a Portugal, Marruecos eliminando a España, Italia volviéndose a quedar fuera, no sé, es que lo más destacable, parece que de las 10 cosas más destacables es que no haya ido Italia y ahora es una rutina, ¿sabes? Lo que hacía especial a Rusia es que no estuvo Italia. Y nada, yo quiero que me comenten dónde estaban ustedes viendo la final del Mundial de Rusia. También, no sé, siento que ya está todo, siento que hablamos más de lo que había en el guión. Y nada, para mí siempre un placer estar aquí. Gracias, hasta la próxima.